Vamos a permitir que nuestro hermano Danner, bienvenido, que siga adelante y vamos a pedirle, hermano Danner, que usted mismo sea quien se coloca en la mano del Señor al exponer el tema para hoy titulado Propiedad del Rey, Santificación, Propiedad del Rey. Ese es el título para hoy. Sí, muchas gracias, Pastor Campos. Muy buenos días para todos, hermanos. Es un placer nuevamente estar esta mañana alabando al Señor junto con todos ustedes. Como el Pastor Campos pidió, les voy a pedir también que nos pongamos en actitud de oración y que inclinemos nuestros corazones al Señor para pedir su bendición. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias infinitas por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por todo el esfuerzo que haces para salvarnos, para rescatarnos del pecado y llevarnos a la santidad. Abre nuestros corazones, abre nuestra mente, de tal manera que nosotros seamos capacitados por tu Espíritu Santo y que tengamos el poder que viene de lo alto para obedecer tu palabra. Bendice cada hogar aquí representado en esta llamada, que pueda ser llenado con las bendiciones espirituales, especialmente entren en cada corazón. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ayer inicié rápidamente la presentación y no tuve la oportunidad de presentarme para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Danner Sánchez, soy de República Dominicana, como mencionó el pastor ayer, y por la gracia de Dios vivo en una montaña de Monte Plata, aquí en República Dominicana, tratando junto a mi familia de seguir los mandatos del Señor y obedecer. En medio de la lucha de la vida es importante, muy importante, eh, obedecer los consejos del Señor y pidiendo cada día en oración y por medio de su palabra con mi familia, tratamos de acercarnos cada vez más a Dios. Y espero que también sea este el sentir de cada uno de ustedes. Bien, vamos a avanzar en la presentación de esta mañana. Muy bien, santificación, propiedad del Rey. Este tema, digamos que el hermano Edwin sentó las bases ya de este tema y va a ser mucho más fácil presentarlo porque nuestro hermano Edwin ratificó cómo la santificación es comunión. Y quiero que tengamos esto en mente a la hora de continuar con este estudio. El versículo que nuestro hermano Pastor Campos leyó como lectura bíblica dice allí: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Yo creo que una de las cosas más importantes para entender lo de la santificación es entender que somos propiedad del Rey, propiedad de Jehová, propiedad de Dios. Porque si nosotros pensamos que somos nuestros, entonces estamos equivocados y nuestro empeño, nuestras fuerzas no estarán sometidas al verdadero líder, al verdadero gobernador, que es Dios. Y el único que puede proveer la fuerza, la capacidad, incluso las circunstancias para que la santificación tenga efecto en nuestras vidas. Leemos entonces el versículo que es ícono ya de esta semana de oración. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No sé si ustedes recuerdan una de las diapositivas que compartimos ayer, que presentaba en orden cuál era, cómo yo leí el versículo y el orden que podía extraer y en cómo sucedían las cosas hasta llegar a la santidad en el temor de Jehová. Primero decía que tenemos que tener las promesas, luego limpiarnos de toda contaminación
tener el temor de Dios y luego entonces alcanzar perfección en santidad. Debemos seguir este orden. Hablo de una diapositiva de la que presenté en el tema de ayer. Probablemente la mayoría la recuerda. Tengamos esto en mente. Entonces, ya hemos analizado en esta semana de oración, en las distintas presentaciones, diría casi todo lo que abarca este orden. Así que vamos preparándonos mentalmente para lo que significa en nuestra vida la santificación. Y tenemos que ir ahora poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Hay muchas palabras que en el estudio de la Biblia encontramos para referirse a lo que Dios exige de nosotros espiritualmente o lo que Dios coloca en nosotros y lo que es la superación espiritual. Una y las que nos compete en este momento, santificación, que también es apartamiento. Aparece justificación, consagración, purificación, perfección, irreprensible, sin mancha, transformación, obediencia. Todas estas cosas competen fácilmente a lo que es la superación espiritual, la superación de lo que nos lleva a la santificación, o la santificación nos lleva a. Lamentablemente, para entender todos estos términos en su contexto bíblico y cómo se aplican y en qué momento se aplican cada uno de ellos y cómo se entrelazan, necesitaríamos otra semana de oración para entender cada uno de ellos, ¿verdad, pastor? Así que Así es. yo quiero enfocarme especialmente en lo que es la santificación y entender y dejar en claro que el hecho de que la Biblia mencione distintos términos, no todos son exactamente sinónimos. Claro que sí, todos tienen un punto de convergencia, pero no todos son sinónimos. Cada uno abarca un aspecto distinto de nuestra entrega y de la forma en que nos entregamos, para que entonces nosotros lleguemos a ser perfectos, tengamos la perfección que es otorgada, como dice el versículo, por la santificación, perfeccionándonos en santificación, lo que indica que la perfección se da en la santificación. Pero como les dije antes, es un tema bastante abarcante que tenemos que estudiar, especialmente si nosotros queremos alcanzar esa santidad que el Señor quiere darnos. Santificación o santificar vienen del hebreo kadash y del griego agiazo o agiasmos. Separar para Dios y hacer santo y dedicar, y quiero resaltar esta palabra, exclusivamente al uso divino. Y tengan en mente especialmente esta parte, exclusivamente al uso divino. Nosotros tendemos a ofrecer una parte de nuestra vida, una parte de nuestro corazón, especialmente el mundo moderno hoy, y malinterpretando incluso lo que dice el mismo Cristo cuando dice, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Quieren entender ahí que Dios está haciendo una separación entre lo que debe ser una vida espiritual completamente consagrada y santificada al Señor y lo que son los deberes morales para con la sociedad. Eso no debe jamás separarse, porque incluso cumpliendo los deberes morales para la sociedad, nosotros debemos estar apartados exclusivamente para el uso divino. O sea, debemos ser santificados. Nosotros no podemos llevar una vida para Dios y una vida para el mundo. Eso no está contemplado en la palabra de Dios. Más adelante, en otros textos, el mismo Cristo dice que no se puede servir a dos señores, porque si no, se amará a uno y se aborrecerá al otro. Así que en la Biblia esto es muy claro. Yo espero que no sea el caso de ninguno de nosotros, pero tenemos que tener esto en mente porque nosotros llevamos una lucha espiritual muy real, una lucha espiritual que nos presiona y nos lleva a tomar decisiones. Y si nosotros no estamos fundamentados en la palabra, entonces muy probablemente seríamos engañados.
Hay tres contextos en los que la Biblia se refiere a sus hijos como santos o santificados. Y yo quiero que pongan mucha atención en estos tres contextos, porque en la alta teología suele ser un punto crucial para entender lo que significa santificados y para ver cómo Dios lo ve y qué es exactamente lo que Dios pide de nosotros cuando nos pide santidad. Uno de ellos, la santificación es un acto vocacional. ¿Qué significa eso? Es una aspiración o una meta. Por ejemplo, en la misma carta a los Corintios que estamos analizando, dice el apóstol allí, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Como podemos notar, en este momento, Pablo llama santos o santificados a los que están en Corintios. Sin embargo, si nosotros hemos leído la carta de Corintios, podemos notar claramente que es una carta de reprensión más que de elogio. Si nosotros tomamos fácilmente este texto y lo interpretamos sin la ayuda del Espíritu Santo y sin un estudio profundo de la palabra de Dios, podemos entender que una persona que está cometiendo pecado, que está en acto de pecado, es un santo y Dios lo ve como un santo o está santificado. Y podríamos concluir fácilmente que hoy en día nosotros podemos ser santos mientras estamos practicando el pecado. Entonces, entender que Pablo en esta ocasión no se está refiriendo a la condición de ellos, sino a una aspiración que tienen en común. Como dice, llamados a ser santos. Somos santos no porque lo hemos alcanzado, no porque lo vivimos, en este caso, en este contexto, sino porque fuimos llamados a hacerlos. En este contexto, toda persona que entra a la iglesia hace un testimonio público de que ha aceptado a Cristo, y dije, y quiero aclarar, testimonio público. Esto no indica que haya una verdadera conversión del ser. Entra de este contexto de llamados ser santos. Por eso podemos notar que al pueblo de Israel era un pueblo santo, un pueblo que había sido apartado para Dios porque Dios le había dado una meta, una aspiración, y ellos habían escogido, aunque sea de palabras, seguirlas. Y este es un contexto en el que la Biblia llama a los santos. Ese es el primero. El segundo, entonces, es un proceso. La santificación es un proceso, o sea, un desarrollo y esfuerzo continuo para mantener una relación íntima, lo que nuestro hermano Edwin estaba resaltando. En Tesalonicenses 4:3 dice allí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos santificados. Esto es un proceso, un desarrollo. Ahí sí entran aquellos que sinceramente están buscando del Señor, aquellos que anhelan ser santos. Entonces, a eso se refiere en algunas ocasiones la palabra de Dios cuando se refiere a santos. Y en tercer lugar, entonces, está la santificación como un resultado final o un logro alcanzado, como exige Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad en este texto es como un logro alcanzado. Ya Dios ha hecho la obra en mí y lo ha alcanzado. Pablo mismo dice en una ocasión, no pretendo haberlo alcanzado. Y más adelante dice que lo había alcanzado, refiriéndose especialmente a esto. Para ir corroborando esto, quiero tomar prestada una cita que utilizó nuestro hermano Edwin en su presentación de El Camino a Cristo. Voy a leer la parte que vemos ahí subrayada. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. El Camino a Cristo, página 44. El cristianismo moderno de hoy quiere presentar que nosotros podemos ser hijos de Dios aún llevando nuestros defectos de carácter. Y es lo que se enseña desde los más
reconocidos predicadores del mundo, hasta lo más normal, quiere hacerse ver al cristianismo, a la iglesia, que es normal mantener los malos hábitos y que nosotros podemos ser santos llevando esos malos hábitos. Y sí, podemos ser santos, pero ¿de cuál de los tres grupos nosotros queremos ser santos? ¿De cuál de los tres contextos? ¿En cuál de los tres contextos queremos nosotros ser llamados santos? Y esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Para ilustrar esto de una manera práctica, me gustaría analizar dos personajes, Sansón y Juan el Bautista. Estos personajes, ambos fueron prometidos o santificados antes de su nacimiento. O sea que podríamos decir que fueron santificados. Ahora, ¿cuál fue el proceso de esa santificación en la vida de cada uno de ellos? ¿Cómo dio un resultado práctico en su vida? Podemos, si alguien, me gustaría que alguien me leyera esta parte que aparece en pantalla, que es la historia de Sansón, de Jueces 13, capítulo 2 al 6. Si alguno de los que están ahí presentes puede leerlo para todos, por favor. Leo. Adelante. Jueces 13, 2 al 6. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. Temblé en gran manera y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Amén. Muchas gracias, hermana Patricia. Como podemos notar en estos versículos, un ángel se aparece y le dice a la mujer de Manoa que va a tener un hijo que va a ser nazareo, un hijo que va a ser apartado para Dios. Y bien creo que podríamos utilizar la palabra santificado en su contexto o su definición como apartado. Sansón fue un personaje que fue llamado a ser apartado de Dios. Todos creo conocemos la historia, cómo se desarrolló. Yo quiero que en las siguientes citas que vamos a leer, aunque diga el nombre de Sansón, nosotros los requerimientos que Dios pedía para que Sansón se mantuviese apartado o santificado, lo apliquemos en nuestra vida personal, como lo que Dios pide de nosotros. Dios tenía reservada una obra importante para el hijo prometido a Manoa. Estamos leyendo en Patriarcas y Profetas, página 544. Y a fin de asegurarle las cualidades indispensables para esta obra, debían reglamentarse cuidadosamente los hábitos, tanto de la madre como del hijo. Una palabra importante: asegurarse las cualidades indispensables para esta obra. Estamos nosotros teniendo en cuenta cuáles son las cualidades indispensables para la obra que nos toca en este último tiempo. Continúo en la parte subrayada al final de la cita. La madre se halla por orden de Dios mismo bajo la obligación más solemne de ejercer dominio propio. ¿Qué tenemos que ejercer entonces para conseguir esto? Dominio propio, bajo una orden muy solemne. Más adelante continúo en el mismo Patriarcas y Profetas: y no bastaba que el niño prometido recibiera de sus padres un buen legado. Este debía ir seguido por una educación cuidadosa y la formación de buenos hábitos. Otra vez hábitos.
Dios mandó que el futuro juez y libertador de Israel aprendiera a ser estrictamente temperante desde su infancia. Había de ser nazareo desde su nacimiento y eso le imponía desde un principio la perpetua prohibición de usar vino y bebidas alcohólicas. Las lecciones de templanza, abnegación y dominio propio deben enseñarse a los hijos desde la infancia. Aquí vemos otra vez cómo resalta el dominio propio. La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo. ¿Cuánto? Por completo, como decía la cita del Camino a Cristo, que tenemos que dar una entrega completa. Dice, había que abstenerse por completo de todo lo perjudicial y a usar moderadamente lo que es saludable. Pocos son los que comprenden debidamente la influencia que sus hábitos relativos a la alimentación ejercen sobre su salud, su carácter, su utilidad en el mundo y su destino eterno. Los hábitos, especialmente en este contexto, los hábitos de la alimentación, dice que ejercen una influencia en nuestro carácter y en nuestra utilidad para el mundo y en nuestro destino eterno. ¿Cuántos de nosotros está dispuesto a jugarse su destino eterno por no someterse a la voluntad de Dios? El apetito debe sujetarse siempre a las facultades morales e intelectuales. El cuerpo debe servir a la mente y no la mente al cuerpo. Continuamos otra cita. Dice, precisamente cuando llegaba a la adultez, cuando debía cumplir su misión divina, el momento en que debió haber sido más fiel a Dios, Sansón se emparentó con los enemigos de Israel. No se preguntó si al unirse con el objeto de su elección podría glorificar mejor a Dios o si se estaba colocando en una posición que no le permitiría cumplir el propósito que debía alcanzar su vida. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos adquiriendo posiciones en la cual el Señor no puede utilizarnos según el propósito que tiene para con nosotros? Es muy lamentable cuando nosotros nos dejamos engañar por el enemigo y nos dejamos arrastrar hasta esos puntos. Y déjenme decirle que puede pasar de manera imperceptible, porque Satanás es un experto en eso. A todos los que tratan primero de honrarle a él, Dios les ha prometido sabiduría. Pero no existe promesa para los que se obstinan en satisfacer sus propios deseos. Y eso se conecta directamente con lo que estamos hablando ayer. Dios tiene nuestras promesas. Podemos exigir a Dios que cumpla las promesas que nos ha dado. Sin embargo, esas promesas no son para nosotros si nosotros estamos obstinados en satisfacernos a nosotros mismos, satisfacer nuestros propios deseos, como el ejemplo que le puse ayer sobre un pedido a Dios. Pedir a Dios de manera egoísta para suplir nuestros propios deseos no nos da autoridad para reclamar las promesas divinas. ¿Cuán grande era el cambio para el que había sido juez y campeón de Israel? Al verse ahora débil, ya pasando a la última etapa de Sansón, dice allí, fue ciego, encarcelado, rebajado a los menesteres más viles. Poco a poco había violado las condiciones de su sagrada vocación. Dios había tenido mucha paciencia con él, pero cuando se entregó de tal manera al poder del pecado que traicionó su secreto, el Señor se apartó de él y lo abandonó. No había poder en sus cabellos, largos, sino que eran una señal de su lealtad a Dios. Y cuando sacrificó ese símbolo para satisfacer su pasión, perdió también para siempre las bendiciones que representaban. El caso de Sansón es un caso bastante especial, ya que hoy en día, por muchos predicadores he escuchado utilizar a Sansón como ejemplo de la santificación que nosotros tenemos hoy en día. Un personaje que caía en la tentación y el Señor como quiera lo usaba.
y quieren hacer creer al pueblo de Dios que es la condición de santificación que Dios espera de cada uno de nosotros, y esto es bastante falso. Y entonces surge la siguiente pregunta: ¿por qué razón Sansón podía recibir al Espíritu de Dios cuando estaba abiertamente, casi abiertamente en pecado? ¿Cuál es la razón por la que eso pasa? Nosotros no podemos confundir lo que es la gracia de Dios y la promesa con lo que es la santidad y la elección. Esto se basa en que Dios siempre cumple su promesa, como lo vimos ayer. Dios siempre cumple sus promesas. Y Dios había prometido al pueblo de Israel, cuando le habló a Manoah, de que en Sansón iba a traer libertad al pueblo de Israel. Estaba hablando de la libertad de la esclavitud. Ahora, en este proceso, Dios quería santificar a Sansón en el sentido de que la santidad sea una realidad en su vida, sea un logro alcanzado. Pero esto fue imposible. Sansón nunca alcanzó la santidad que Dios pedía. Pero sí, ¿qué pasó? Dios sí cumplió su palabra. Por eso dice que aquí, cuando él se entregó abiertamente al poder del pecado, cuando él confió su secreto, Dios lo abandonó. No quiere decir que Dios había aprobado todo su mal comportamiento en su vida anteriormente hasta ese momento, porque nosotros sabemos que Dios no convive con el pecado. Ahora, Dios no tiene límites para usar a una persona, especialmente aquella que fue consagrada para Él. Y hay varios ejemplos en la Biblia que podemos notar, pero esta vez voy a mencionar uno, digamos que bastante, bueno, no sé exactamente, no me llega exactamente la palabra, pero recordemos cómo Jehová utilizó un burro para transmitir un mensaje. Entonces, nosotros no podemos utilizar a Sansón como modelo de santificación, porque Sansón no fue modelo de santificación. Sansón fue más bien un modelo de cómo una persona se resiste a la santificación, a pesar de que Dios hace un esfuerzo incansable porque nosotros alcancemos esta santificación, esta santidad. En Patriarcas y Profetas, corroborando todo lo que he comentado en este momento, dice: la promesa de Dios de que por medio de Sansón comenzaría a salvar a Israel de mano de los filisteos se cumplió. Pero cuán sombría y terrible es la historia de esa vida que había podido alabar a Dios y dar gloria a la nación. Si Sansón hubiera sido fiel a su vocación divina, se le habría honrado y ensalzado, y el propósito de Dios se habría cumplido. Pero él cedió a la tentación y no fue fiel a su cometido, y su misión se cumplió en la derrota, la servidumbre y la muerte. Déjenme decirle que este no es el resultado que Dios quiere para ninguno de nosotros. Dios no quiere que nosotros cumplamos el propósito de Dios en medio de la derrota, de la servidumbre y la muerte. Sansón muy bien pudo haber sido un símbolo, un ejemplo de cómo se mantiene firme un siervo de Dios a pesar de las circunstancias, y cómo Dios puede obrar enteramente en un ser apartado, santificado. Pero le faltó una cosa: tomar la decisión. Le faltó perseguir esa santidad. Nosotros debemos rehuir esta condición. Pasamos ahora entonces a analizar el caso de Juan el Bautista. Y quiero que vean las similitudes en su llamamiento, podría decir, cómo fueron convocados a una misión muy similar. Alguien, por favor, esta vez también, que pueda ayudarme a leer aquí en San Lucas, capítulo 1, versículos 11 al 17. ¿Quién me ayuda? Buenos días, ya leo, hermano. Dice Adelante. la palabra de Dios. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan.
Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irán delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén, amén. Muchas gracias, hermana. Como podemos notar, y puedo notar ahí, una de las diferencias básicas en sentido práctico que podemos notar entre Juan el Bautista y Sansón es que Dios, o el mensajero en este caso, le escogió nombre. Sin embargo, la preparación que debían tener ellos al ser escogidos en sus hábitos de temperancia eran exactamente similares. Entonces, ¿en qué radica la diferencia del resultado entre la vida que nosotros conocemos y hemos leído de Juan el Bautista y la vida que acabamos de analizar de Sansón? Podemos notar que tanto para ellos y así para nosotros se exige lo mismo. En el deseado de todas las gentes, página 73, dice que el nacimiento del hijo de Zacarías, como el del hijo de Abraham y el de María, había de enseñar una gran verdad espiritual, una verdad que somos tardos en aprender y propensos a olvidar. Por nosotros mismos somos incapaces de hacer el bien, cosa que Sansón había olvidado. Sansón actuaba por su propia voluntad, por su propia fuerza. Nosotros podemos anotar que la mayoría de los actos heroicos de Sansón fueron productos de un momento apasionado. Sansón se llenó de ira y actuó por lo general. Se llenó de ira y cazó 300 zorras y hizo un desastre entre los filisteos. Estaba en una ciudad y apasionado porque lo habían encerrado, tomó una puerta de la ciudad y se la llevó a un monte. Y la mayoría de los actos de Sansón fueron producto de su pasión, producto de sus sentimientos y no de la fe que debía cultivar en Cristo Jesús, en el Salvador prometido, en su Dios. Por nosotros mismos somos incapaces, dice, de hacer bien. Por lo que nosotros no podemos hacer, será hecho por el poder de Dios en toda alma sumisa y creyente. Fue mediante la fe como fue dado el Hijo de la promesa. Es por la fe como se engendra la vida espiritual y somos capacitados para hacer las obras de justicia. Y ya no podemos decir que no sabemos cómo, porque estudiamos que la fe se basa en las promesas, no en los sentimientos. Así que nosotros adquirimos la fe para engendrar la vida espiritual confiando en las promesas de Dios para fortalecer nuestra fe y así fortalecer la vida espiritual. Y así es que somos capacitados para hacer las obras de justicia. Si nosotros intentamos hacer las cosas como Sansón, por nosotros mismos, vamos a tener el mismo resultado, lamentablemente. La santificación no es una obra que nosotros podemos proponernos, es una obra que se da producto de una consagración, producto de una relación íntima con Cristo Jesús. Dios había llamado al hijo de Zacarías a una gran obra, la mayor que hubiera sido confiada alguna vez a los hombres. A fin de ejecutar esta obra, el Señor debía obrar con él. Y es importante resaltar que el Señor debía obrar con él. O sea, en compañía, junto con. En el caso de Sansón, Sansón obró solo. Sansón utilizó a Dios como un recurso. Como nosotros, Señor, dame la fuerza para yo vencer. Y cuando nuestra oración debería ser, Señor, vence conmigo, vence en mí. Dice más, y el Espíritu de Dios estaría con él si prestaba atención a las instrucciones del ángel. Obediencia. Se necesita obediencia para que el Espíritu Santo esté con nosotros, en nosotros. Dice de Juan aquí
que había de salir como mensajero de Jehová, en el Deseado de todas las gentes, página 75. Había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Un mensajero tal debía ser santo. ¿Cómo debía ser? Santo. Debía ser templo del Espíritu de Dios a fin de cumplir su misión. Debía de tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía poder dominar todas las facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que les rodeasen como las rocas y las montañas del desierto. Cuán propensos somos nosotros a ser vulnerables a las circunstancias que nos rodean. Nosotros debemos sobreponernos a ellas. Las circunstancias no deben apartarnos de Dios. Si el hermano me habló mal, entonces me ofendo y cambio mis sentimientos. Si pasó X o cual cosa, entonces ya mi actitud cambia y yo comienzo a comportarme de una manera diferente. Nosotros debemos reprender estos sentimientos, reprender esta sensación y mantenernos firmes independientemente de las circunstancias. Como profeta, continúo leyendo en el Deseado de todas las gentes, como profeta, Juan había de convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. Hermanos, yo no sé si está hablando de usted, pero yo aquí en este texto entiendo que está hablando de mí. Nosotros entiendo que somos el pueblo, somos las personas que vamos a preparar este mundo, a preparar al pueblo para la segunda venida del Señor. Lo que significa que los mismos requerimientos que Dios tuvo para con Juan el Bautista son los requerimientos que Dios exige para nosotros hoy en día. Y en citas anteriores leímos que un mensajero tal debía ser santo. Y Dios no pide de nosotros hoy en día menos que eso, porque tenemos exactamente la misma misión, preparar el camino para la venida del Señor. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios, y escuchen bien todos los que quieran hacerlo, deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos ha de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Y en un paréntesis, uno de los dones que yo he visto que menos se habla es sobre el don del discernimiento de espíritu. Y déjenme decirle que a mi entender es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque el don del discernimiento de espíritu es cómo el Señor nos revela la intención con la que las circunstancias, las personas, los demás, los mensajes llegan a nosotros. Una vez escuché un tema de un hermano que hablaba de cómo las cosas que se nos presentan en la vida vienen acompañadas de un espíritu. Cuando nosotros somos guiados por Dios, nos acompaña el Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros no nos dejamos guiar por Dios, nos acompaña otro espíritu, nos acompaña el espíritu del maligno. Y nosotros podríamos proponer ideas, incluso en una reunión de iglesia, en la reunión de la próxima semana de oración, de la próxima vigilia, influenciados por un espíritu negativo. Así que Dios debe poner en sus ministros, y debemos pedirlo así, que ponga el discernimiento de espíritu. Porque muchas veces, lamentablemente, se aceptan, entre comillas, buenas ideas de personas que no están siendo guiadas por el Espíritu de Dios, sino que es otro espíritu. Y como dice aquí, esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual.
que nos han de habilitar para comprender y practicar las verdades sagradas. Es muy importante entonces tener el Espíritu de Dios en nuestros corazones para poder entender lo que Dios pide de nosotros. ¿Cuánta gente hay que lee la palabra de Dios? Bueno, voy a poner un ejemplo muy práctico. ¿Cuántas personas hoy en día abren la Biblia y leen la alegoría del rico y Lázaro y entienden conceptos allí como si fueran literales? Como si realmente hubiera un lugar donde la persona que ha muerto va y otro va al seno de Abraham y hay una comunicación, pueden hablar esas cosas. Debe haber un discernimiento espiritual. El Espíritu Santo debe guiarnos al conocimiento de la verdad, al mensaje verdadero que está allí. Cuando Dios no nos guía, nosotros podemos caer en toda clase de interpretaciones. ¿Cuántos hay por allí interpretando cosas como les da la gana, que no ayudan en nada al desarrollo de la vida espiritual, sino todo lo contrario? Hemos analizado bastante lo de Juan y el tiempo está avanzando y hay una parte final que no quiero pasar por alto. Dice, en todos los que se sometan a su poder, al poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él, entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también. Y es un muy lamentable caso. Pero siempre que los hombres se presentaron a Dios mientras albergaban voluntariamente el mal, fueron destruidos. En el segundo advenimiento de Cristo, los impíos serán consumidos con el espíritu de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. La luz de la gloria de Dios, que imparte vida a los justos, matará a los impíos. Déjenme decirle que este será el resultado de una vida en pecado. Para aquellos que quieren vender la interpretación de que nosotros vamos a mantenernos en el pecado y así somos santos, este es el resultado. Dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Vuelvo otra vez aquí a una de las diapositivas anteriores para ir cerrando ya con la presentación de esta mañana sobre lo que es santificación, justificación, consagración, purificación. Todas estas palabras son referidas y son normalmente requeridas para una persona que se acerca a Cristo. Como mencioné, se necesita un espacio de tiempo mayor para analizar cada aspecto de estas palabras y entenderlas. Sin embargo, yo creo que para nuestro beneficio espiritual, lo que hemos analizado esta mañana y en lo que vamos a terminar puede ser una buena base. Resumiendo, decíamos que santo, santificado es un acto vocacional, es una meta o una aspiración. Dios nos pone una meta. Y así somos llamados en ocasiones tanto por Dios como por los apóstoles o los profetas que escribieron en su palabra. No siempre que aparece allí un santo se refiere a una condición adquirida o a un resultado final que hemos adquirido, sino a una propuesta que el Señor nos pone. Otro caso es de los santos, a que la Biblia se refiere santo, es el hecho de que una persona está buscando sinceramente la santidad, está luchando por mantener una relación íntima con Dios. Ese también es un santo, pero como pueden ver está en una condición distinta a la que se le llama santo en el otro contexto. Y el tercer lugar es un resultado final, un acto alcanzado. También se le llama santo, pero está en un contexto distinto. Es un resultado hecho por el proceso que vivió de la santificación. Voy a presentar una ilustración en el siguiente, pero dice aquí que antes de entender la siguiente ilustración debemos entender, valga la redundancia, cómo opera la gracia intercesora, salvadora y redentora. La gracia, cómo nos conserva la vida para tener la oportunidad de alcanzar el conocimiento para tomar la decisión de seguir a Cristo. Esa es una de las cualidades o de los propósitos de la gracia. Segundo, cómo nos lleva al arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y tercero, cómo nos capacita para resistir el pecado. Estos son
obras de la gracia. Y en esto se basa el poder de la gracia. Muy mal entendida hoy en día. Creemos que la gracia es un regalo de salvación, ¿cómo diría? Incondicional. Pero no. La gracia es un poder y actúa en estos pasos. Si hay alguno más que ustedes puedan añadir, pues adelante. Entonces, viendo esta ilustración, voy a comenzar a leer el recuadro de abajo de la izquierda. Podemos notar que aquí quise dibujar varios entornos. Está el entorno amarillo, luego el entorno marrón y luego el entorno amarillo en la estrella. Voy a comenzar leyendo el texto que aparece en el recuadro de la izquierda abajo en su pantalla. En el primer cuadro, en el cuadro amarillo, encontramos a todos los que se unen a la iglesia de Cristo. Estos son los santos a los que Pablo se refiere. Escribo a los santos en. No se está refiriendo a que esas personas son santas y han alcanzado santidad. Se está refiriendo que están viviendo y han entrado en el círculo de los santos. Pero eso no quiere decir que Pablo o Cristo los está reconociendo como personas sinceras o personas que están trabajando en su santidad. Simplemente pudieron haber adoptado o entrado a la iglesia por conveniencia personal, como podemos encontrar en muchos casos bíblicos que no tenemos tiempo ahora para analizar. Y eso lo podemos comparar con Mateo 13:47. Voy a leerlo. Dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Esto podemos ver que son los que se encuentran en este primer recuadro. Luego están los que están en el círculo marrón. Dice: aquí encontramos a aquellos que luchan sinceramente por la santidad, pero tienen caídas, pero se levantan a seguir luchando. Aquí en el segundo parte de lo que comprendíamos de la gracia, dice cómo nos lleva al arrepentimiento para el perdón de los pecados y también cómo nos capacita para resistir al pecado. Estamos con aquellos que sinceramente buscan la santidad del Señor, pero podemos caer tratando de alcanzar la santidad, pero tenemos ese propósito, ese plan, luchamos contra nuestros pecados, caemos de rodillas, somos llevados al arrepentimiento y nos afianzamos en la promesa que podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y entonces, en la estrella aquí representando el último paso, o sea, las últimas personas que son llamadas en los tres contextos en la santificación, dice: aquí encontramos a aquellos que son santificados, venciendo la tentación sin caer en ella. Y eso leemos en Juan, 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Podemos encontrar entonces cómo la Biblia marca los tres contextos en los cuales se refiere a santos. Y crecer en santidad, y algo que se resaltó en los temas anteriores, es cosa de toda criatura. Y no es solo del contexto humano. Estaba hablando con alguien sobre eso anteriormente y le mencionaba que incluso los ángeles crecen en santidad, y se sorprendió porque no entendí en qué contexto yo lo decía. Crecen en santidad no porque ellos tengan que luchar y superar el pecado en sí. Y le puse el ejemplo de cuando Satanás hizo su ataque en el cielo con ideas extrañas. La mayoría, o voy a decir, todos fueron confundidos con la nueva teología de Satanás. Sin embargo, algunos de ellos cayeron en el pecado y fueron apartados de la santidad. Otros fueron confirmados porque, a pesar de que no entendían, mantuvieron su lealtad a Dios y fueron
progresaron en santidad sin la necesidad de caer en el pecado. Asimismo, nosotros hoy en día, para estar y para crecer en santidad, no se requiere, y al contrario, se exige que nosotros permanezcamos en una vida de pecados, en caídas y levantadas, sino que la santificación sea adquirida mediante vencer el pecado, superando la tentación. Así que, hermanos, el llamado de esta presentación, de este tema, tiene el propósito de que nosotros podamos alcanzar una vida de verdadera santificación, una vida que nos lleve a requerir y a exigirnos a nosotros mismos que con el poder del Espíritu Santo, con la compañía del Padre, nosotros podamos vivir una vida en verdadera santificación. No nos dejemos engañar de las corrientes de hoy en día que quieren presentar un cristianismo que vive en el pecado, que convive en el pecado, que tiene que esperar a Cristo cayendo y levantándose del pecado. Ese no es el propósito de Dios, porque aceptar eso es no confiar en que la gracia de Dios es un poder que nos capacita para vencer el pecado. Es decir, que Dios, que la fortaleza, el poder de Dios tiene límite en nuestras vidas. Y el límite que se encuentra en el proceso de santificación no depende de Dios, depende de cuán comprometidos estamos nosotros con Dios. Depende de nuestra entrega, depende de nuestra comunión con Dios. Así que en esta mañana mi invitación es pedir al Señor la santificación que nosotros necesitamos, rehuir de la actitud que tuvo Sansón, huir de ella, para que en nuestra vida haya una santificación con resultados como la hubo en Juan el Bautista. Juan el Bautista sí aceptó la santificación en su vida, sí aceptó dejarse guiar por el Espíritu Santo, sí vivió esa santificación requerida por ellos. Nuestro modelo de santificación es Cristo Jesús, no ningún otro, que pudo vivir una vida sin pecado y pudo ser ejemplo para todos nosotros y rescatarnos, para que nosotros podamos ser participantes de la vida eterna. Que el Señor nos bendiga mucho y ponga en nosotros la santidad necesaria para alcanzar las mansiones eternas y vivir una vida junto a Él.